Va a ser noticia este comunicado, el cual ya leyera Mario Espinosa hace minutos nada más. Buenos días a todos. En relación a la Organización de Estados Americanos, este comunicado que se ha emitido en las últimas horas y que estila en sus partes más importantes. Las acciones de cooptación de la justicia boliviana fueron ya señaladas públicamente cuando la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, que parecen en la actualidad consecuentes con la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial y hostigamiento judicial efectivo a políticos opositores al gobierno. Por otra parte, un poder judicial independiente que asegure los derechos a la justicia, a un proceso regular, a la presunción de inocencia, a las debidas garantías judiciales consagradas, entre otros, son también parte de los elementos de la democracia que compete a la Secretaría General, promover y consolidar como todos los órganos y miembros de la OEA. La Secretaría General de la OEA, dice en este comunicado, considera que no son admisibles los juicios respecto a autoridad moral y ética por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, la Secretaría General desea dejar clara que la participación de la misión de observación electoral y la misión de auditoría se realizaron por invitación del Estado Plurinacional de Bolivia, con acuerdos firmados entre la Secretaría General y el país, y no por ninguna injerencia colonialista, concepto completamente absurdo en este caso. Las misiones de la organización se realizan en el terreno solamente a invitación del Estado parte, con la firma del correspondiente acuerdo de inmunidades y privilegios. También se reitera que las conclusiones de estas misiones se basan en la observación y la constatación de hechos debidamente probados y documentados, adhiriendo a los más altos estándares de observación. Su actuación ha sido positivamente valorada en todas las ocasiones en los años pasados que dio observar elecciones en países del hemisferio. La impunidad nunca es opción para un pueblo, destaca también este informe de la Organización de Estados Americanos, este comunicado. Dice, ambos institutos constituyen un camino de paz y no de violencia, un camino de justicia y no de impunidad. Son instrumentos de soberanía porque aseguran al pueblo el único soberano justicia y no sumisión a los árbitros del poder. No es de recibo pretender que un informe documentado y probado genere hechos de violencia, también dice la Organización de Estados Americanos. La Secretaría General de la OEA continuará llevando adelante sus acciones en el marco de los principios fundamentales de la Carta de la OEA y otros instrumentos aprobados por los Estados miembros para promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención en el continente. Tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática Interamericana le dan a su vez medios para que la Secretaría General pueda ejercer estas obligaciones. De ninguno de ellos se ha apartado. Algunas partes sobresalientes de este comunicado que va a dar de qué hablar en las próximas horas y ya fue colocado en la página principal de la Organización de Estados Americanos. Si quieren más ampliación pueden entrar a oas.org. Ahí existe un link con una bandera boliviana y está precisamente colocado el comunicado. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, parte de la última información que debemos todos tener en cuenta para el desarrollo de nuestras actividades esta mañana. Estamos en miércoles 17 de marzo del año 2021. ¿Comenzamos? Quesito, por favor. Trajeron quesito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y la marraquetita? ¡Qué delicioso! Queso y marraqueta al inicio del programa. Queso y marraqueta. Queremos saludar a nuestros amigos en todo el territorio nacional. Estas emisiones online de Fides nos permiten llegar a todo el mundo, gracias a la gente que nos está viendo en España, nos está viendo en Alemania, a la gente que nos ve en Estados Unidos también, hasta donde queremos llegar en el inicio con Freddy Silva, periodista boliviano en los Estados Unidos. Hola, Freddy. A ver, ahí me van diciendo que tú eres un cochabambino, de esos que le hace honor, digamos, a que están en todo lado, hasta debajo de las piedras en la luna, desarrollando actividades en los Estados Unidos. Muy buenos días y bienvenido antes de mediodía. Buenos días, John, amigos de Radio Fides, pues encantado de poder estar con ustedes. Y a lo que usted decía, John, recuerdo que entre las anécdotas que se están contando de este último viaje
que se ha realizado a Marte, justo cuando estaban dando la vuelta a una esquina para encontrar materiales, pues encontraron que había una banderita blanca donde decía que se sirve chicha y chicharrón. Pero debo decirle, yo, que en honor a la verdad, yo me siento un cochabambino más porque me he criado, me he formado en la hermosa Llacta, pues prácticamente desde el año después de haber nacido, porque yo nací en Caranavi, en los Yungas de La Paz, pero por supuesto me siento cochabambino más porque estuve en la hermosa Llacta hasta que pues me vine para acá, para los Estados Unidos. ¿Qué tal, Freddy? Caravaneño, ¿no? Es así. Caranaveño. Sí, ¿verdad? Bueno, cuesta un poquito aprender el gentilicio de Caranavi. Querido Freddy, gracias por aceptar estos minutitos. Coméntanos un poquito, por favor, desde allí. ¿Cómo se está viendo Bolivia en estos momentos? Sabemos que estas cadenas internacionales grandes copian solo algunas noticias y dejan claro en el concepto de la gente algunos criterios que quisiéramos saber cuáles son. ¿Qué pasa en los Estados Unidos con lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo? Bueno, lo que he podido ver, por lo menos a través de los medios tradicionales, es que existe una preocupación y por supuesto ante las situaciones que se han estado viviendo y lo que la misma gente ha estado denunciando a través de, sobre todo, las redes sociales, en cuanto a lo que significa la respuesta misma, ya sea del Departamento de Estado o de la misma Casa Blanca. Pues he estado averiguando en lo que va de estos días si es que ellos habían tenido algún pronunciamiento, pero debo decirles que lamentablemente no hay un informe o un pronunciamiento oficial, ya sea de la portavoz de la Casa Blanca o del mismo Departamento de Estado para los asuntos de este hemisferio. Lo que sí le puedo decir, John, es en cuanto a la respuesta misma de los bolivianos que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos y propiamente los que están allá en Washington, D.C., tenemos una de las comunidades más grandes, la que está establecida en el estado de Virginia, y precisamente desde allí es donde han realizado un manifiesto de la comunidad boliviana en el exterior. Pues ellos han, en lo que va esta semana, precisamente el 13 de este mes, han realizado este manifiesto. Si me lo permite, voy a leer los primeros párrafos. Le mandé una copia también para que usted lo tenga y le voy a dar en la parte final, en lo que es el considerando que han realizado este manifiesto de la comunidad boliviana al exterior. Dice: la comunidad de bolivianos en el extranjero está conmocionada por lo que está sucediendo en Bolivia en estos días, debido a que ante la derrota masiva del partido gobernante Movimiento al Socialismo en las recientes elecciones de gobernadores y alcaldes, el gobierno de Bolivia ha iniciado una persecución judicial arbitraria e ilegal contra la oposición. El gobierno ha emitido un mandamiento de aprehensión contra la expresidente Áñez y para sus exministros. Ayer en la tarde la policía ha detenido a la expresidente y a 2 de sus ministros, quienes fueron trasladados a la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. Y le voy directamente al final de este manifiesto. Dice: por las razones expuestas y en honor a los verdaderos hechos históricos que acontecieron en el año 2019, nosotros los residentes bolivianos en Estados Unidos pedimos a la comunidad internacional ayudarnos a denunciar ante todos los órganos que persiguen la protección de la democracia y los derechos humanos los actos ilegales del actual gobierno de Bolivia en complicidad con su brazo opresor, el Poder Judicial, porque no solo han sido y serán presos las ex autoridades, sino líderes cívicos y muchos jóvenes integrantes de las plataformas dentro y fuera del territorio nacional que han sido visibilizados por el masismo para privarlos de su libertad. Esta carta está dirigida no solo hacia la Casa Blanca, también hacia el Congreso de los Estados Unidos, a la delegación de la Unión Europea, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a the American International Court of Arbitration and Commission for Human Rights. Pues este manifiesto se lo ha realizado el 13, como le digo, John, en lo que va de esta semana. Por lo menos no he visto un pronunciamiento oficial que sea por parte de la Casa Blanca o del Departamento de Estado. Bien, en la gente boliviana que va recibiendo informaciones que no podemos decir que sean sesgadas, porque los bolivianos, Freddy, tienen acceso a todas las plataformas, todos los periódicos bolivianos, prácticamente todos los canales, las radios, tienen su transmisión online. Y es que los bolivianos escuchan lo que desean, hasta en el propio auto, escuchan durante todo el día si quieren medios bolivianos, así que no podemos decir que reciban solamente información de un solo lado, Freddy, ¿verdad? Bueno, y es que eso es lo que nos ha facilitado mucho la tecnología. Hoy en día podemos escuchar, por ejemplo, este programa a través de Radio Fides y lo podemos hacer, por supuesto, a través de las plataformas sociales
Y no solamente las plataformas sociales, tenemos radio online, que también recoge la mayoría de las radios de Bolivia y de todas partes del mundo. Algo que sí tengo que decir, John, es que por lo menos en el área de Virginia, y por supuesto debe haber en otros estados de la misma forma, así como existe gente que está condenando estos atropellos a la libertad de estas ex autoridades, pues hay gente que también está de acuerdo con... El audio se nos fue, querido Freddy, se nos fue el audio un segundo, no sé si podemos ahí arreglarlo. Se nos fue un segundo nada más ahí en la plataforma, si podemos tener un arreglo precisamente ahora con el tema del audio. Bueno, sí, se nos cortó el audio, ¿no? Definitivamente. Sí, es el internet. Bueno, no solo sucede aquí, sucede en las mejores familias, ¿no? Sucede no está en Etesfides, ¿no? Ok. Ahí está. Vamos a separar un segundito más a Freddy, que nos estaba comentando sobre la situación, por favor, en los Estados Unidos. Ahí está Freddy, ya está. Freddy, te seguimos escuchando, te perdiste un segundo. Adelante, por favor. Sí, eso es lo que es. Le comentaba a John, y para todos los oyentes y los que nos ven a través de, por supuesto, las plataformas sociales, decirles que, si bien es cierto, hay mucha gente que está en contra de todas estas situaciones que están pasando en Bolivia, también existe otra cantidad de personas aquí, sobre todo en Virginia, que ha podido rescatar los comentarios, que están de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Existen muchas personas que son afines al movimiento, al socialismo, y por supuesto cuando existe el debate o el intercambio de ideas, si es que existe el debate y el intercambio de ideas, pues lo único en lo que se apoyan la mayoría de estas personas que respaldan las acciones que están sucediendo en Bolivia en lo que va de estos últimos días, es el informe, o por lo menos en base a lo que el Ministerio Público, a la denuncia que ha recibido del Ministerio Público para realizar los arrestos y llevar adelante este caso del supuesto golpe de Estado. Y usted le decía muy bien, John, no es que estamos recibiendo una información sesgada o una información a medias. Por lo menos creo que la mayoría de los bolivianos no se olvida que se ha vivido momentos realmente de mucha angustia, por no decir momentos de terror, porque veíamos que los conflictos día con día escalaban, porque esto no fue un conflicto que ha sucedido de un día para otro, fueron semanas en realidad de conflictos, fueron semanas en donde nuestros familiares o las personas que viven, amigos, familiares que viven en Bolivia, pues han sido gravemente perjudicados porque ha habido una paralización de las actividades, sin contar que en lo que va de la última parte antes de la renuncia del presidente Evo Morales, pues han quemado en la ciudad de La Paz los Pumacataris, han incendiado viviendas. Realmente fue bastante, diría yo, momentos de zozobra los que se han vivido, y por supuesto quienes estamos en el extranjero, como ya lo decía usted, John, hemos visto y hemos vivido este tipo de situaciones a través de las redes sociales y casi en tiempo real. Freddy, cambiamos de tema. Acá está de bajada el tema del coronavirus. ¿Cómo anda por ese lado? Por favor, si puedes tú hablarnos de esto. Ya llegó la tercera ola a los Estados Unidos. ¿Cómo la está pasando allá? Bueno, la tercera ola esperemos que no llegue ni a Estados Unidos ni a ningún otro lugar. Lo que sí puedo decirle, John, es que se está avanzando con bastante premura, puesto que las autoridades también son las que están pues presionando para que esto sea lo más pronto posible, el hecho de que la mayor cantidad de ciudadanos estadounidenses puedan recibir la vacuna, cualquiera sea, la de Pfizer, la de Moderna, o en este caso la de Johnson y Johnson, que solamente necesita una dosis. Existen todavía las contradicciones, John, porque hay estados que todavía promueven el hecho de que las personas, si pueden, que se queden en casa, que no se levanten las restricciones, pero tenemos un estado como el de Texas, que ya desde el pasado 10 de marzo, hace unos días nada más, pues ha liberado todo tipo de restricciones. Ya no es necesario que utilicen las mascarillas si no quieren. Los restaurantes también ya están funcionando al 100% sin ningún tipo de restricción. Y es que el gobernador de Texas ha sido bastante claro cuando hizo el anuncio de levantar estas restricciones. Él dijo que no es que se esté descuidando el hecho de que el virus todavía esté latente, de que el virus todavía seguramente va a cobrar personas a las cuales van a quedar infectadas y seguramente, con tristeza vamos a decirlo, cobrarán más vidas. Pero lo que el gobernador decía es que la responsabilidad de la salud también de todas las personas tiene que estar en las mismas personas, y son las mismas personas las que tienen que tener los cuidados respectivos para poder combatir o para poder
dejar ya atrás lo que es el coronavirus. Eso por lo menos en el estado de Texas. California está haciendo lo posible para que los estudiantes vuelvan a las aulas. Hay muchas trabas todavía y son más burocráticas, por lo que he podido estar revisando en cuanto a las informaciones, pero otros estados ya afortunadamente tienen a los chicos que están yendo a las clases presenciales. Los chicos también, decirle, John, según los últimos reportes, pues han estado sufriendo, al igual que los adultos, no solamente este estrés, el miedo y todo lo que ha estado pasando con la pandemia, sino también el hecho de no estar en actividades recreativas, el no salir a jugar, el no estar al sol, el no estar compartiendo como todo niño a esa edad debería de estar haciéndolo. Por lo menos son los planes que se tienen en la mayoría de los estados, que en lo que va de mediados, finales de abril, ya muchos de ellos estén en las aulas. Muchísimas gracias, querido hermano. Te mandamos un gran abrazo. Caranaveño. Hasta que aprendí. Caranaveño, esa es la palabra. ¿No es cierto? Ya me llamaron la atención porque nos están escuchando full sintonía en Caranavi como todas las mañanas. Oye, a ver, repite conmigo. Me acaban de poner ahí en el link. Caranaveño. Ok, voy a practicar, prometo. Caranaveño, ese es el gentilicio que tenemos. Freddy Silva desde los Estados Unidos. Un caranaveño de corazón. Hay que aprender, oye, muy bien. Freddy, un abrazo, gracias hasta los Estados Unidos, gracias por compartir con nosotros estos momentos orgullosos de ti, un gran representante en la prensa de los Estados Unidos ahí trabajando y es rojo, amarillo y verde. Gracias, Freddy, toda nuestra admiración para ti, nuestro cariño, buen día. Lo mismo, querido John, abrazos especiales y siempre con todo el cariño para toda mi hermosa gente de Caranavi, a toda Bolivia, esperando siempre mejores días para todo nuestro país. Hasta la próxima. Desde mi bar favorito. ¿Qué tal en la mañana? Dejo de hacer chinchín y todo parece que estuviera normal, ¿no? Pero estoy cumpliendo una misión desde un bar, es decir, con trago encima. Una barbaridad lo que pasó en la Asamblea Departamental de La Paz. Pescados, pero infragantes y cumpliendo además una labor, trabajando mientras se emborracha. Enseguida, la persona que denunció todo esto, y vamos a saber algunos detalles más de esta información que vio la luz en Bolivisión el día de ayer, en cuestión de minutos, nada más, amigos. Bueno, le preguntamos a la viceministra de Salud hace unos días atrás qué pasaba con estas personas que tenían una denuncia de haberse hecho colocar la vacuna contra el COVID cuando no les correspondía. Es decir, muchos de ellos se denuncia habrían utilizado la muñeca para hacerse vacunar. Y eso evidentemente va a ser sancionado desde una investigación del Ministerio de Salud. El tema que más nos llamó la atención fue precisamente el de un militar en Cosmil. Un militar que hoy sabemos por este informe al cual hemos accedido, se trataría del capitán de naval de Altos Estudios Nacionales, Marco Antonio Arévalo Valle. Hemos accedido a este informe, está debidamente cotejado, debidamente confirmado, con las firmas y todo, está en nuestra mesa, y nos da, claro, la suficiente valía de poder decir de quién se trata. Pero habíamos expresado también nuestra opinión sobre este tema, ¿no? Y la viceministra de Salud dijo que no, que las condiciones en las que este militar se había vacunado contra el COVID era una situación donde él había ordenado prácticamente y maltratado a un personal de salud en Cosmil para poder acceder al tema de la vacuna. Escuchamos esa versión y ahora tenemos la otra. Tenemos la otra en un informe, este es el que está en nuestras manos, que tiene evidentemente el rótulo de la Corporación del Seguro Militar Social Hospital Militar Central. ¿Qué dice este informe de este capitán de la naval a propósito de las acusaciones en su contra? Dice, por ejemplo, que en fecha 4 de febrero, aproximadamente a las 15 horas, mi persona llamó a la señora Lourdes Egues, secretaria de Enseñanzas, quien también es responsable del auditorio, con el propósito de conocer si había finalizado la campaña de vacunación. Según el informe presentado, el auditorio aún se encontraba ocupado y que faltaba gente, que inclusive estaban llamando a más personal para la vacuna. Me dirigí al auditorio para confirmar la información proporcionada, ya que se tenía previsto que en ese lugar trabaje personal de auditoría interna del edificio central Cosmil, debido a que archivos de finanzas y contrataciones se ubican en el mismo piso del auditorio.
Al arribo al auditorio pude verificar que había algunas personas, pocas, sentadas esperando turno para vacunas. Entre ellas, que se encontraba personal de limpieza, administración y lavandería para recibir la vacuna en Cosmil. Antes de salir del auditorio me encontré con el doctor José Bustillos, Enrique González, Mauricio Guillén, quienes ingresaron al auditorio y manteniendo conversación con los galenos permanecí un momento más en el auditorio y de repente soy llamado por un personal de enfermería, desconociendo que hasta ahora, si fue personal del hospital o del CEDES, quien me invita a tomar asiento para la vacuna. En esta consideración y desconocimiento mi persona, que la vacuna era específicamente para personal médico y de enfermeras, en contacto directo con pacientes con COVID, y al evidenciar que no solo estaba presente personal de salud para atención y recibimiento de la vacuna, sino otros servicios médicos, como personal administrativo, lavandería, y de la empresa de limpieza Euclibol, que también están en contacto directo con pacientes infectados con COVID, y habiendo sido afectada mi persona por la enfermedad en 2 oportunidades en la pasada gestión, durante mi trabajo en la unidad administrativa financiera del Hospital Militar Central Cosmil, por estar en contacto directo con pacientes infectados con COVID, no solo en el área financiera, sino también por el ingreso reiterado del servicio de triaje respiratorio, servicio de emergencias y pisos de internación de pacientes COVID-19. Precautelando además la salud de mi familia, consideré oportuno hacerme vacunar ya que no había ninguna restricción en ese momento. Mucho menos se me informó en el momento de administrarme la vacuna, pese a encontrarse en el lugar la doctora Guaira Rada, epidemióloga bajo contrato administrativo. Sin embargo, no se encontraba la licenciada Maita, supervisora de vacunas. En fecha 25 de febrero, aproximadamente a las 13:25, el señor coronel Heriberto David Hermosa Velasco, director general de Cosmil, me indica que me constituya en el servicio de vacunación de ese nosocomio a efecto de recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik contra el coronavirus, ya que era un requerimiento de la doctora Katia González, jefe de servicios de este nosocomio. Aproximadamente a las 13:30 me dirigí al auditorio de Cosmil, en cuya oportunidad la doctora Guaira Paz, epidemióloga con contrato administrativo, me entregó una hoja de consentimiento voluntario para recibir la segunda dosis. Mi persona le indicó que no estaba de acuerdo, indicándome la doctora Paz que era necesaria la administración de la segunda dosis. Por este motivo y pese a la argumentación que realicé, no tuve más remedio que llenar la hoja de consentimiento voluntario. En el mismo lugar me encontré a la señora Elda Ovaje Bombeck, funcionaria con ítem de Cosmil, con quien me constituía el servicio de vacunación para el mismo propósito. Llegando a este lugar se encontraban la señora licenciada enfermera Adela Maita y auxiliar enfermero Ana Torres, a quien entregamos nuestra hoja llenada y firmada. Ambas y otras 3 personas más, entre las que se encontraban 2 personas de limpieza de Euclibol y una médico, esperamos en la sala anterior por aproximadamente 1 hora. Bueno, y aquí viene la parte principal de este relato. Dice, aproximadamente a las 14:30, las señoras enfermeras, señora Lourdes Ortuño y la señora Dionisia Aquel, que ingresaron al servicio de vacunación con un tupper de plástico con comida y fruta. La señora Baja ingresó a la sala de vacunación y mi persona quedó esperando en la puerta exterior. Empero la señora auxiliar de enfermería Torres me indicó que pase, señalándome la silla contigua que se encontraba vacía, tomando asiento y sacándome la parca, el abrigo militar, para descubrir el brazo. Pude constatar que se encontraba otra persona de sexo femenino, quien apareció detrás de la puerta y cerrando de forma violenta empezó a increparme verbalmente, indicándonos que por nuestra culpa había tenido problemas. No contenta con esto, nos acusó de ser causantes de pérdida de vacunas, es decir, nos acusó falsamente y maliciosamente por incompetencia en su trabajo y su irresponsabilidad en el manejo de estas vacunas, que desconozco hasta la fecha si la señora Ortuño es o no es persona responsable de las vacunas. Para evitar mayores agresiones verbales y no tener bastante trabajo pendiente en la unidad administrativa financiera de Cosmil, le pedí por favor que no grite y que cumpla con su trabajo, porque habíamos esperado más de 1 hora por la atención. Esta argumentación provocó más la ira de la señora Ortuño y toda furibunda se abalanzó hacia mi persona con impulso desmedido, con premeditación y alevosía me infligió daño físico clavándome la aguja de la jeringa en mi brazo derecho, hecho que provocó un fuerte dolor físico y cuya reacción me incorporé de pie y con mucha sorpresa pude ver y constatar de la mano de la señora Ortuña que toda la solución líquida de la vacuna había sido vaciada en mi humanidad en menos de 1 segundo. Como es lógico y por el dolor intenso,
Le reclamé la mala atención, haciéndome notar que me había lastimado el brazo, a lo que me respondió de forma burlesca: toda vacuna duele. Mi brazo empezó a sangrar desproporcionadamente, preocupación que me llevó a dirigirme rápidamente al servicio de emergencia del mismo nosocomio donde recibí la atención de enfermería médica. A pesar de aquello, el dolor en mi brazo era intenso. No leo más de este informe, pero sí las partes sobresalientes. Han pasado 5 días, dice, al final, hasta la fecha, mi persona aún persiste con dolor en el brazo y adormecimiento desde el cuello hasta el dedo pulgar de la mano derecha. Bueno, esta es la verdad de este militar que, según esta versión, habría obligado a un personal de enfermería a que le pongan la vacuna del COVID. En nuestras manos está, claro, recibir también y dar fe de esta contraparte. Pero más allá de eso, está bien, existe un cronograma de vacunación. Existen personas que se deben hacer vacunar, pero volvemos a caer en esto, por favor, sin que signifique una necesaria defensa de alguna de las partes, ¿no es cierto? En el marco de entender primero que hay nomás pues un desespero en la ciudadanía. ¿Quién no quiere, muchos tal vez no quieran vacunarse, otros, pero quién no quiere recibir la vacuna y sentirse un poco más tranquilo ante el coronavirus? Y lo más importante, estaba personal administrativo de Cosmil, estaba hasta gente que hace la limpieza en el hospital. ¿Ellos también deberían ser parte de un proceso por recibir el tema de la vacuna?, preguntamos. Y la respuesta es no, porque al fin y al cabo no solo los médicos están en primera línea contra el COVID en un hospital y enfermeras. El personal administrativo de un nosocomio también debe ser considerado personal de primera línea. Las señoras de limpieza que están trabajando dentro del hospital también están en esa primera línea de atención contra el COVID. Y entonces habría que considerar quizás un cambio en la política o la manera de pensar a tiempo de vacunar. Son personas que están al frente en la primera línea de riesgo. Son las 10:51 de la mañana. Ahora, proyecto de ley para la devolución parcial o total de aportes a las AFPs. Vuelve a tomar otra vez notoriedad. Don José Antonio Gutiérrez Francos, el vocero nacional del Movimiento Nacional de Emergencia para la devolución de los aportes de las AFPs. Don José Antonio, al final retomamos este tema y nos preguntamos en qué está esta posibilidad de la devolución de los aportes de las AFPs. Muy buenos días, bienvenido a AM de Fides. Muchísimas gracias, estimado John. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Y sí, toda la razón. Nosotros nuevamente, el Movimiento de Emergencia Nacional para la Devolución de los Aportes de las AFPs, ve con preocupación que la Asamblea Plurinacional viene agendando desde el pasado 21 del mes anterior el proyecto y tratamiento al proyecto de ley para la devolución de los aportes de las AFPs. Lastimosamente, nosotros tuvimos ya un ampliado con nuestro sector en el que hemos definido y hemos visto que prácticamente no existe esa voluntad, por lo menos, de poder tratar este tema, que es un carácter socioeconómico y de necesidad para muchas familias bolivianas. Es en ese entendido que de acá adelante hemos ido trabajando y hemos recibido la invitación de la Banca de Comunidad Ciudadana de la Comisión de Economía Plural para poder venir trabajando algunas modificaciones al proyecto de ley presentado por el señor Luis Arce Catacora, y los cuales obviamente esperamos que se puedan tomar en cuenta y llegar en consensos con la bancada oficialista y que de alguna manera se pueda mejorar el proyecto de ley, ya que el anterior proyecto de ley presentado por el señor presidente es un tanto limitatorio y pues prácticamente no beneficiaría a todo un sector. Perfecto. Esta invitación a conversar, ¿qué camino sugiere ese proyecto de solamente 10% más? ¿Por dónde va el camino de esta devolución de aportes, don José Antonio Gutiérrez? Prácticamente el proyecto que se había planteado, nosotros lo hemos saludado. Sí, hemos saludado precisamente la iniciativa que ha tenido el presidente del Estado Plurinacional de presentar el proyecto de ley. Sin embargo, de alguna manera nosotros hemos ido analizando este proyecto con el equipo multidisciplinario de profesionales que cuenta el Movimiento de Emergencia Nacional y hemos tomado la decisión de poder mejorar, uno, el tema del porcentaje, que sería entre un 15 al 20 o un 25% que proponemos nosotros, ya que el que propone el actual proyecto de ley no beneficiaría a muchas de las familias bolivianas, ni mucho menos reactivaría la economía, que es lo que nosotros estamos planteando, en establecer algunos temas de emprendedurismo
y los cuales vayan a estar dentro de lo que es el mercado, que es prácticamente legal, para que nosotros podamos establecer este tema. 1. 2, el tema del el techo que están planteando hasta 100,000 bolivianos, consideramos que tampoco es lo adecuado, ya que algún aportante que tenga 101,000 bolivianos, por eso un boliviano quedaría fuera del proyecto de ley. Entonces consideramos que este techo debería ser hasta unos 400,000 bolivianos, para que también se puedan beneficiar varias personas, ¿no? Y también hemos visto el tema limitatorio de la edad. Nos dice, sí te devuelvo tus aportes, siempre y cuando tú tengas 50 años arriba. Entonces consideramos que eso también limita y sobre todo es discriminatorio, porque el COVID-19 no va a identificar en este caso si tiene 20, 30, 40 o 50 años de edad. Entonces consideramos que ese tema también no tiene que ser limitatorio. Entre el 15 y 20%. A ver, esto interesa mucho, don José Antonio Gutiérrez, porque sería la propuesta de ustedes hacia el gobierno. El gobierno propone 10 y ustedes de un 15 al 20%. ¿En ese margen sería la negociación? Porque habían voces que querían la devolución de absolutamente todo lo aportado, ¿verdad? Exactamente, que sería lo adecuado, John, considerando de que son cuentas individuales, son cuentas prácticamente que son de carácter privado, que no tienen ningún tema de sentido de aportación en el mismo estado, es decir, son cuentas individuales, porque prácticamente en el estado de cuenta, cuando uno lo recibe, dice ahí el nombre Juancito Pérez, y para de contar, no dice Juancito Pérez del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces el Estado no tiene por qué estar metiendo, digamos así, la mano en este tipo de aportes. Entonces es en ese entendido que nosotros hemos venido trabajando entre un 15-20%, que nosotros también lo hemos planteado en un principio, que sea un 100, lo adecuado sería también un 50, pero más allá de eso, John, en caja y bancos, las AFPs en este momento tienen 330 millones de dólares. Entonces, sí, lo escuchamos atentamente, adelante. Aló. Entonces, solamente tienen 330 millones en caja y bancos, John. Es en ese entendido que ellos con ese mismo dinero que tienen caja y bancos, estamos hablando simplemente de sus utilidades de las AFP, entonces tranquilamente podrían hacer la devolución a muchas de las familias bolivianas, muchos de los aportantes que en este momento necesitan esos recursos para poder combatir, uno, el COVID-19, uno, la falta de generación de políticas públicas para el tema del empleo y reactivar la economía nacional. Muchísimas gracias, don José Antonio Gutiérrez, por esta información. Es ahora de conocimiento público que estas pretensiones de la devolución de aportes de 100% han bajado entre 15 a 20%. Y en ese marco estarían llevándose adelante las negociaciones con el gobierno. Muchas gracias por esta información, don José Antonio Gutiérrez, vocero nacional de este Movimiento Nacional de Emergencia para la Devolución de Aportes. ¿Cuándo es la próxima reunión? Estamos nosotros ya diseñando esta reunión para el día viernes y ya seguramente vamos a tener algunas novedades con respecto a los consensos que vayamos a encontrar con los asambleístas del Movimiento Socialista. Muchísimas gracias, don José Antonio Gutiérrez, por esta información. A la pausa en Fides y a la vuelta, Claudia Bravo. Hablamos de qué lindo es trabajar tomando. ¡Salud, jefe! Mientras festejas, estás haciendo tu plata del mes. ¿Qué tal? Ya volvemos. Hablamos de este tema enseguida, amigos. Póngale play, maestro, por favor, al video. Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste. Sabías que te amaba, ni aun eso te ha importado. Bueno, los asambleístas por la paz, ¿qué tal? En horario de trabajo, farreando en un bar. Farreando en un bar. Pillados prácticamente por la prensa. Agradecemos a estas imágenes, a la red Bolivisión. Claudia Bravo, asambleísta de La Paz. Señora Bravo, un gusto saludarla. Buenos días. ¿Y esto que la gente comenta y dice que es una barbaridad, asambleísta? John, buen día, y buen día a todos quienes nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Amanecemos con esta
triste y lamentable noticia bochornosa que hemos vivido en la Asamblea Departamental el día de ayer. Son asambleístas del Movimiento al Socialismo. Sí, la gente rechaza ya de una forma pero visceral, porque en horas de trabajo, pero además incumpliendo las restricciones de la pandemia, autoridades electas que deberían representar dignamente a los paceños estaban consumiendo bebidas alcohólicas en un boliche, mientras estaban participando con cámaras apagadas de una sesión de la Comisión de Obras Públicas. Justamente yo hoy en la mañana compartía en mis redes sociales la convocatoria de la Comisión de Obras Públicas que debía tratar ayer una inspección ocular a un tramo caminero en la provincia de Caranavi, para lo cual habían llegado inclusive algunas autoridades, dirigentes, personas del municipio de Caranavi para que puedan estar presentes en esta sesión, esperanzados de que iban a trabajar los asambleístas para solucionar algunos problemas que tienen en este camino que es tan importante para nuestro departamento. Ellos se conectaron virtualmente con cámaras apagadas desde el boliche. Imagínate tú, en estado de ebriedad. Inclusive nos han comentado quienes estaban participando de esta sesión, y la propia gente lo ha dicho, que estarían dirigiendo algunos improperios en plena sesión. Está colgadas en las páginas oficiales de la Asamblea Departamental, las he compartido yo ahora, las fotografías en el Zoom, donde están los 4 asambleístas del Movimiento al Socialismo, a la cabeza del jefe de bancada Severino Stallani. Está Bárbara Queso, que es una asambleísta del Movimiento al Socialismo, que también había sido ya sindicada y denunciada por haber sido una de las beneficiarias de los casos de corrupción del Fondo Indígena, y también está Teodosia Vega y Marta Choque, que son asambleístas del MAS. Imagínate tú, este es el tipo de representantes paceños que el Movimiento al Socialismo pone en sus listas, y que es de esta manera en que trabajan para nuestro departamento. Lo rechazamos, lo lamentamos y vamos a tomar las medidas correspondientes para que se realicen las sanciones en la Asamblea Departamental a estas personas que estaban infringiendo nuestro reglamento y también dando este pésimo mensaje a la población paceña. Bueno, estos son los irresponsables: Teodosia Vega Cori, Severino Stallani Bautista y Bárbara Queso Laura, que son realmente una vergüenza por todo esto que está pasando. Y Marta Choque. La cuarta asambleísta. Aquí tenemos la fotografía del momento del Zoom, a ver, de la reunión Zoom, ahí está. Todos los mencionados están con sus cámaras apagadas. A ver, yo no entiendo, con tragos encima definiendo políticas tan importantes como la revisión de un camino a los Yungas, por ejemplo. ¿Es esto ¿qué es esto? ¿Se relajaron? No es nada de tanta importancia como para, bueno, definir una política se puede hacer con un trago encima. No sé qué pensar, asambleísta Bravo. No, pues es terrible, John. Es así como ellos han estado llevando adelante durante todo este tiempo las políticas departamentales. Por eso es que la Asamblea no ha logrado incidir con mayor impacto en el desarrollo del Departamento de La Paz. Todo lo manejan políticamente, lo manejan como si fuera un chiste. Estamos además a 1 mes y medio de retirarnos. Ahí están los 4 asambleístas, además mintiendo, ¿no? Porque le preguntan si es asambleísta y ella dice no y se sale. Es triste, pero ante todo es muy reprochable, porque estos son los mismos asambleístas inclusive que han estado defendiendo para que Marín Sandoval retorne a la Asamblea. Se acordarán todos ustedes, Marín Sandoval era el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, representante de la provincia de Caranavi, justamente, que es la provincia que tenía que discutir este tramo caminero el día de ayer, y que ellos están defendiendo que Marín Sandoval vuelva. Marín Sandoval era también de los que tenía este tipo de conductas. Ya nosotros creo que tenemos que mirar esto como un tema de fondo, querido John, porque con estas mismas características seguramente serán los próximos asambleístas que el Movimiento al Socialismo ponga en sus listas o haya puesto en sus listas y que vayan a ser ahora en los próximos 5 años representantes de los paceños. Yo lo decía en mis redes, los paceños no merecemos este tipo de autoridades, y creo que es a partir de una señal clara que dé la Asamblea en este momento que vamos a poder
quizás mandar una señal de esperanza a la población. Nosotros vamos a insistir en las sanciones y esperamos de que la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo no proteja a estas personas y que no se burlen de nosotros como lo han venido haciendo durante este tiempo. Claudia, bueno, están en lo último también los asambleístas, ¿no? Les quedan unas semanitas, o será ese modo de pensar en decir, ya estamos en lo último, una cervecita, ya. Estemos al principio, estemos en lo último, lo que sea, tenemos la responsabilidad de trabajar hasta el último día, con la mayor responsabilidad, con temas como estos, que la paz necesita que se resuelvan. Cuando es político están todos presentes, están muy envalentonados, hablando de temas políticos, de un discurso de mucho odio, de mucho enfrentamiento, pero cuando llega el momento de trabajar, lo hacen de esta manera. Imagínate tú, el jefe de bancada del MAS es a quien estamos viendo en las pantallas, Severino Stallani, que si ustedes revisan algunas grabaciones de las sesiones, es el que más discursos de enfrentamiento de odio y políticos lleva adelante, es uno de los grandes defensores de Marín Sandoval, porque no les interesan las normas, no les interesa la ética, no les interesan los principios, ellos están ahí simplemente con fines políticos y tienen esta conducta tan irrespetuosa, agresiva, violenta en muchos casos, y claro, se sienten con todo el poder envalentonados para poder hacer este tipo de acciones bochornosas. Y imagínate el ejemplo que se le está dando a la juventud de nuestro departamento. Si los asambleístas están bebiendo en un boliche en horas de trabajo, en plena pandemia, ¿con qué cara después vamos a ir a exigir de que se hagan los controles para que la gente y los jóvenes no consuman bebidas alcohólicas en pandemia? ¿Con qué cara vamos a exigir que se clausuren estos locales que están incumpliendo las medidas de bioseguridad? No tenemos pues cara, bueno, ellos no tendrán cara para hacerlo. ¿Por qué se sienten envalentonados, Claudia? ¿Por qué se sienten envalentonados? Bueno, porque son pues mayoría. Lamentablemente, ellos han llegado ahí con el voto que le dieron al Movimiento al Socialismo en la anterior gestión, y como son mayoría, ellos creen que pueden llevar adelante las políticas departamentales como les dé la gana. Perdón la palabra, pero realmente es mucha indignación la que sentimos cuando nosotros queremos justamente representantes que sean dignos de los paseños que les han dado su voto para que trabajen, no para que vayan a consumir bebidas alcohólicas mientras reciben un sueldo para estar trabajando por el departamento. Qué bárbaro. 11:12. Claudia Bravo ha sido candidata al tema de la gobernación. En este marco vamos a una segunda vuelta. ¿Cuál es la impresión de Claudia Bravo? Bueno, vemos de que realmente el Movimiento al Socialismo no ha llegado a tener la votación que ellos esperaban, y bueno, ahora en la segunda vuelta vamos a ver en las urnas qué mensaje da la población paceña. Ante todo, yo espero que el próximo gobernador que asuma sea un gobernador que tenga la responsabilidad con el Departamento de La Paz y no con una línea política, que no sea un gobernador que utilice los recursos del Estado como lo han hecho los anteriores para beneficios personales o para beneficiar a personas como los que hemos visto en este momento en pantallas. Creemos de que La Paz merece ya una gobernación que trabaje para la mayoría de la gente, como yo lo había venido advirtiendo en la campaña. Vamos a también hacer un seguimiento a que ya no se descuida la mayoría de la gente que vive en las ciudades, que no se descuiden las políticas departamentales, que se pueda reactivar la economía del Departamento de La Paz. Yo espero de que la gente vote con mucha conciencia, porque quien va a gobernar nuestro departamento en los próximos años tiene la responsabilidad de volver a recuperar ese liderazgo que hemos perdido en La Paz, que estemos todos vacunados, que trabajen por articular nuestro departamento con el norte de La Paz, con todas estas cosas que quedan pendientes. Y ojalá que no sean personas que lleguen con un discurso político de favorecer al centralismo y que con esto vaya en desmedro nuestra política departamental de desarrollo. Gracias una vez más, asambleísta Claudia Bravo, por este tiempo en Fides. Muy buenos días a usted. Gracias siempre por su gentileza. Reprochable desde todo punto de vista esa actitud. Pero Claudia, disculpa, estos 30 segunditos más, ¿qué corresponde? Porque, Exacto. ¿qué corresponde?
Estamos haciendo oficial el día de hoy una nota, querido John, a la Asamblea Departamental para que se lleven adelante las sanciones disciplinarias. Vamos a pedir la suspensión de estos asambleístas porque han incumplido nuestro reglamento y esperamos de que esta nota sea leída en el Pleno y que todos los asambleístas asumamos esta responsabilidad de dar una sanción disciplinaria a estos asambleístas y que yo espero de que el día de mañana nos convoquen una sesión y que ahí se dé lectura a la nota que estamos presentando en las siguientes horas a la Asamblea Departamental. Gracias, Claudia Brava. Ahora sí, completa la respuesta en general sobre este tema, la respuesta sobre este tema, 11:15 minutos. Permítame enviar un gran saludo a la señora Liber Álvarez en la ciudad del Alto, en Ciudad Satélite. La señora Liber, ayer me la encontré, tan linda ella, estaba con su esposo, ¿no? Y mandó saludos para todos. Gracias, señora Liber Álvarez, en la ciudad del Alto, por seguirnos como siempre en Fides. Esto llama poderosamente la atención. Vamos a ponerlo a continuación en pantalla para poderlo leer, por favor. Y es un comunicado de la Jefatura Nacional del MAS y PCP, que a la letra dice: la Jefatura de Bancada Nacional del MAS y PCP convoca a todas las diputadas, diputados, senadores, senadoras y supraestatales del Departamento de La Paz para llevar a cabo una reunión de socialización de emergencia programada para hoy a las 5 de la tarde en el Salón Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde se realizará la socialización del proyecto de ley, escuchen bien, de modificaciones a la Ley 044, Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y o de la Vicepresidencia o Vicepresidente de altas autoridades del órgano judicial. Esta ley para el juzgamiento de autoridades, presidentes y vicepresidentes, presidentas, vicepresidentas. ¿Hay cambios? ¿Qué sugiere este cambio? Estamos ya con la diputada Hilda Condori. Bueno, vamos a esperar un segundo, por favor. 11:16 minutos para comunicarnos con la diputada Hilda Condori para que nos pueda dar algunos de los detalles a propósito de este proyecto de ley. Es decir, qué cambios o qué diferencias tendría con el actual y qué pretenderían estos cambios en esta socialización que le llama el MAS a este proyecto de ley. En instantes, con un poco de suerte, estaremos comunicados con la diputada Hilda Condori. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, amigos. Ya estamos con la diputada Hilda Condori del Movimiento al Socialismo. Diputada, buenos días, bienvenida a Fides, un gusto saludarle. Muy buenos días, un saludo a la Radio Fides. Gracias, diputada. Diputada, estábamos acá hablando sobre una convocatoria que hay precisamente para esta tarde. Es una convocatoria donde pretenden socializar una ley para el juzgamiento de la presidenta o vicepresidente, por decirlo así, de manera corta. Ya hay una ley, pero pretenden cambiarla. ¿Es cierto esto, diputada? Bueno, eso es sí el propósito de poder cambiar esta ley. Ahora están queriendo modificar por una ley, se está queriendo modificar la 044, ¿no? Esta tarde estamos para una sociabilización para poder aprobarlo posteriormente. ¿Qué cambios existe dentro de este proyecto de ley? Bueno, está en un análisis profundo porque realmente pues hay algunos artículos que un poco no está tan claro y por eso que esta tarde van a sociabilizarlo para ver si realmente es competencia, realmente que es conveniente, porque para aprobar una ley no podemos aprobarlo por así, tenemos que hacer un análisis profundo y por eso que esta tarde hay una sociabilización para poder también seguir, porque la anterior hemos hecho una sociabilización y se ha encontrado nomás también algunos artículos que no está bien fundamentado o claro, ¿no? Y por eso es que hoy se va a hacer otra vez la socialización. Diputada, le reitero otra vez esta pregunta para que nos ilumine un poquito ante el desconocimiento de este proyecto de ley. ¿Qué cosas quisieran cambiar de la ley 044? Bueno, en ahí, por ejemplo, se estaba viendo, ¿no? Por ejemplo, de lo que es los procesos judiciales, ¿no? Realmente, los procesos que vienen en lo que es un proceso que tiene jurídicamente y además también competencia de los fiscales.
en lo cual que hemos visto que ese artículo, no, un artículo que está con la competencia de lo que es en cuanto de un proceso, que tenemos que analizarlo y se tiene que analizar realmente que no pueda afectar a todos. Y además de eso está también para poder sociabilizar, ¿no? ¿En qué sentido podemos dar viabilidad para los procesos judiciales? Y realmente lo que nosotros no queremos es, un ejemplo, que si hoy tengo un proceso, y eso debe ser personalizado, no para todo general, no posteriormente. Y eso es lo que estamos analizando, porque realmente ahora los proyectos deben especificarse claramente. A ver, diputada, pretendo entenderle, por favor, explíqueme un poquito más para poder entender esto. Un proceso que no será para todos, me dice. ¿Cómo entiendo esto? A ver, el proceso, ¿no ve? Tiene un proceso judicial de un caso, ¿cierto? Y por lo tanto, eso no podemos, pues, dar para todos por igual. No puede ser para todos por igual. Tiene que ser específicamente del proceso que tiene la persona, no realmente de la denuncia, como decir, ¿no? Exclusivamente. Por eso es que está en un análisis de este proyecto. Ya, y el tema de los fiscales, ¿se les daría algún poder especial, algo así? ¿Qué pasa con el tema de los fiscales? Bueno, eso está también en un análisis, realmente si los fiscales están cumpliendo, porque lamentablemente se ha visto que los fiscales, ¿no? Y los magistrados, hay una corrupción total. No, la justicia no es para todos, sino la justicia está corrompida. Y por eso es que también esta tarde van a sociabilizar, para verlo, a ver cómo vamos a proceder. Si realmente es necesario modificar algunos artículos para que puedan cumplir para todos por igualdad la justicia. Eso es lo que está pasando. Bueno, cuando una autoridad se la lleva a un proceso, puede tener dos cosas, o tres cosas. Puede salir absuelto o absuelta, puede tener una sanción, que puede incluso terminar con una destitución del cargo. ¿Sobre este tema hay alguna diferencia? Bueno, eso también está en análisis, porque lamentablemente un proceso pues tiene que ir desde el fiscal, no a verificar el caso, pero sin embargo hoy por hoy no se hace la verificación, sino directamente se le hace la acusación y además hasta la imputación, ¿no? Y por eso es que nosotros vemos que realmente el proyecto de ley hay que analizarlo, porque como le digo una vez más, lo que es la justicia está pues un poco corrompida. No hay justicia legalmente para todos, como debe corresponder de acuerdo a uno que tiene su proceso o su denuncia. Perfecto. Gracias, diputada, le agradezco. Van a llamarla en cuestión de minutos desde nuestro equipo de producción para, si fuera tan amable, pasarnos por favor este proyecto de ley para poderle dar una lectura. Muchísimas gracias por su tiempo, diputada. De nada, muchas gracias, más bien le agradezco. Hasta luego, que tenga un buen día. ¿Cómo? La verdad que tengo que leer el proyecto de ley. A ver si nos las puede pasar, por favor, para darle una lectura, conocimiento de toda la gente. 10:27 minutos, tengo nuevamente con nosotros a Carlos Saavedra, politólogo. Carlos, un gusto saludarte. Hace 2 días atrás se nos cortó la emisión en lo mejor, así que realmente me he golpeado el pecho con piedra, porque estábamos haciendo un análisis muy interesante de cuál va a ser la gobernabilidad en cada uno de los departamentos y en las principales alcaldías de las ciudades del país. Gracias por volver a estar con nosotros, Carlos. Habíamos quedado en Oruro, que yo me acuerdo, en Oruro, y estábamos hablando de Oruro y la gobernabilidad que va a haber en el tema de la gobernación y en el tema de la alcaldía de Oruro. Adelante y bienvenido, por favor, Carlos Saavedra. John, buen día. Sí, un gusto estar nuevamente con ustedes. Evidentemente estábamos hablando de cómo se estructura el
panorama en este momento, en este segundo momento de institucionalización del poder. El caso de Oruro también es un caso interesante. Es la primera vez que en Oruro, en la alcaldía de la ciudad de Oruro, gana el movimiento al socialismo después de mucho tiempo, ¿no? Ganó, si no me acuerdo, es Ademar Adevilca, y muy por detrás, con muy pocos votos de diferencia, estuvo el ingeniero Marcelo Medina, ¿no? En el caso de este gobierno municipal, definitivamente va a ser una gobernabilidad compleja, porque el Consejo Municipal está dividido. No va a ser fácil para el MAS gobernar. Sin embargo, ha logrado un objetivo que yo creo que lo perseguía hace mucho tiempo, que era hacerse del gobierno municipal de Oruro en su parte ejecutiva. Hoy veremos cuál es la habilidad política que tiene este equipo para poder construir también una gobernabilidad en el legislativo. Y en el tema departamental, nuevamente se impone el movimiento al socialismo de manera amplia. No veo que tenga un problema en la gobernabilidad. Está ahí el doctor Bedia, que ha ganado ampliamente la contienda electoral, y es uno de los 3 gobernadores del MAS que ya están electos y que no tienen necesidad de ir a segunda vuelta. Ok, pasemos por favor a Tarija. ¿Qué va a pasar en Tarija? ¿Cómo vemos el gobierno departamental y la alcaldía de Tarija? Bueno, el gobierno departamental va a segunda vuelta. Por primera vez, el MAS gana la primera vuelta, igual con muy pocos votos de diferencia, a partir de una candidatura y una campaña interesante que realizó el actual presidente de la FAM, Álvaro Ruiz. En segundo lugar queda Óscar Montes, el exalcalde de Cercado, que estuvo durante 15 años en el poder, ¿no? Y queda relegado al tercer lugar el actual gobernador Adrián Oliva, quien, a pesar de haber tenido una gestión interesante, con logros muy importantes, tengo la impresión que el tema de la pandemia golpeó mucho a todas las autoridades. Es interesante esto, John, porque no hay autoridades locales en ciudades centrales o capitales intermedias que hayan podido repetir o hayan podido reproducir el poder, ¿no? Entonces, esta segunda vuelta va a ser central para definir quién es el gobernador de Tarija, si es Óscar Montes, si es Álvaro Ruiz del MAS, ¿no? La diferencia fue muy corta, 38% para Álvaro Ruiz y también 38% para Óscar Montes, ¿no? En la campaña de Tarija la particularidad ha sido que el tema central fue la economía, ¿no? Es un departamento que, además de la pandemia, viene hace varios años con la economía golpeada, y una gobernabilidad muy compleja, porque la asamblea está dividida entre los asambleístas unidos de Óscar Montes y del MAS de Álvaro Ruiz, con presencia de 2 asambleístas de los 30 de Adrián Oliva y 3 asambleístas indígenas. O sea que quien llegue a gobernar ahí necesariamente va a tener que construir pactos para tener un mínimo de gobernabilidad. Y en el tema de la alcaldía se impuso con mucha claridad Johnny Torres, un dirigente del MNR, que fue con la Alianza Unidos, que es parte del esquema de Óscar Montes, logró más de un 55%, él no va a tener problema en la gobernabilidad. Me parece que estaba entre el sexto o séptimo concejal que se le iba a asignar, ¿no? Y el MAS iba a tener 3 y la agrupación del gobernador Oliva iba a tener 1 de los concejales, o sea que no tendría ningún problema para su gobernabilidad Johnny Torres. Bien, me llama la atención poderosamente Potosí. Aunque Johnny Yagi logra ganar las elecciones, creo que va a tener dura la batalla en el tema de la gobernabilidad. Y el retorno de René Joaquino, un hombre que se dio al MAS, que fue un alcalde muy querido de Potosí, y el retorno, pero en segundo lugar de preferencia. ¿Qué pasará en Potosí? Bueno, en Potosí hay una pulsión anti-MAS muy fuerte, ¿no? Las 2 primeras fuerzas que se logran posicionarse en las ciudades de Potosí son Johnny Yagi, que viene del movimiento cívico, ¿no? Y en segundo lugar está René Joaquino, quien al principio comenzó su vida política con AS, ¿no? Que era su propia agrupación ciudadana, luego fue senador por el MAS, y bueno, retorna con AS y ya no logra una victoria contundente como las que nos tenía acostumbrado. Recordemos que Joaquino ganaba realmente de manera contundente la ciudad de Potosí.
Sin embargo, igual los márgenes de victoria han sido muy cortos para Johnny Yagi, ¿no? Han sido muy cortos, y eso implica que sí o sí va a tener una negociación. Uno asumiría que la negociación para llegar a algo de gobernabilidad va a tener que ser con el AS de René Joaquino, y yo veo complejo que pueda negociar con el MAS, ¿no? Entonces creo que su gobernabilidad pasa porque los 3 o 4 concejales de AS puedan, son 3, los 3 concejales de AS puedan lograr trabajar con Johnny Yagi, ¿no? Va a ser una plaza complicada de generar gobernabilidad, y veremos cuál es la habilidad política que tienen para poder construir un bloque de concejales que apoye esta gestión del ex cívico potosinista Johnny Yagi. En el tema departamental ha ganado con contundencia el dirigente Poncho Blanco. Nunca ha tenido problemas en Potosí. Ahí la diferencia con Marco Pumari ha sido abrumadora, ¿no? Pumari que podía haber tenido o tuvo un rol nacional, donde no tuvo una participación destacada en la anterior elección nacional, ni siquiera en Potosí. Hoy tampoco puede generar una fuerza política local, y queda relegado, por lo menos durante este tiempo, de algún cargo electo, ¿no? Entonces va a ser complejo para él reinventarse en términos políticos y volver a participar en las próximas elecciones, que esperemos sean dentro de 5 años. En Cobija ha perdido el MAS, ¿no? La alcaldía. Creo que la tiene todavía en la gobernación, perdón. En Cobija, en Pando va a haber segunda vuelta, ¿no? Va a haber segunda vuelta entre el candidato del MAS Becerra con un candidato del Movimiento Tercer Sistema, que es un disidente del MAS, ¿no? Y en Cobija ha ganado una ex masista que pretendía ser candidata por el MAS, pero no la dejaron ir por la sigla, y fue con Tercer Sistema, que es Ana Lucía Reis, ¿no? Ella ya fue alcaldesa, ¿no? Y tenía el respaldo de una facción importante de las organizaciones del MAS, pero cuando se tuvo que definir la candidatura, no fue ella la elegida, y fue por Movimiento Tercer Sistema y ganó, ¿no? Y el departamento de Pando, ¿no? Ella ganó de manera importante. Va a necesitar por ahí algún concejal para terminar de resolver su problema de gobernabilidad, pero no lo noto complejo. Creo que Ana Luisa Reis va a tener una gobernabilidad, va a poder consolidar su gobernabilidad, y sí, una de las 4 gobernaciones, al igual que en Tarija, que en Chuquisaca, que en el departamento de La Paz, que va a estar en segunda vuelta, es la gobernación de Pando, donde está Miguel Becerra, ¿no? Que es uno de los rivales históricos de Leopoldo Fernández, que hoy está con el MAS, ¿no? Que va a tener que disputar la gobernación en segunda vuelta, el 11 de abril. Este sería el craso segundo error, digamos, del dedazo de Evo Morales, ¿no? Dejarle a Ana Lucía Reis en Cobija participar por el MAS. Ana Lucía se va con el Movimiento Tercer Sistema y gana las elecciones para el tema de la alcaldía. Y claro, el primer gran error ha sido definitivamente para Evo Morales el tema de Eva Copa. Cerremos con el Alto, por favor. La segunda vuelta para la gobernación en La Paz está prácticamente cantada, pero Eva Copa es la ganadora de ganadores, ¿no? En estas elecciones subnacionales. No sé si opinas lo mismo, Carlos. Sí, yo creo que en Eva Copa hay algo más que haber ganado una elección. Siento que a partir del triunfo de Eva Copa puede salir de las entrañas del propio MAS el adversario político más riesgoso que va a disputar el poder con el MAS de manera más contundente. Siento que la oposición tradicional, formal al MAS, nunca terminó de entender la narrativa política que construyó el movimiento al socialismo, ¿no? Y en esta lógica no hay un proyecto de oposición político que haya podido generar de manera sostenible una oposición al MAS, y menos aún en términos electorales que haya podido ser redituable, ¿no? Todos los proyectos de oposición hasta el momento fueron efímeros. Siento que en Eva Copa hay el surgimiento de una nueva oposición que viene del propio MAS, que representa y encarna la narrativa del MAS, pero lo que hace es cuestionar e interpelar
la conducción del proceso político, las formas de conducción del poder. Entonces yo creo que esa puede ser una oposición que puede generar más problemas al interior del MAS que la oposición actual formal, que no ha logrado constituir un proyecto político nacional que enamore a la ciudadanía y que pueda generar en términos electorales una adhesión importante. Entonces creo que en Eva Copa hay que leer y hay que empezar a mirar que puede estar por esa vertiente el surgimiento de una nueva corriente política que yo creo que puede ser más interpelante y que puede generar en términos electorales, redituar más y constituirse como una opción de disputa del poder al MAS que está hoy gobernando. Carlos Saavedra, muchísimas gracias. Por favor, permítenos invitarte después de esta segunda vuelta en estos departamentos para poder seguir analizando este tema. Eres muy amable, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo en Fides. John, siempre un placer y a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Carlos Saavedra es politólogo y nos ha estado acompañando. Comenzamos el programa muy temprano esta mañana hablando de este comunicado de la Organización de Estados Americanos. Y leímos parte del comunicado. Pero escuchen bien esta parte de este comunicado de la OEA sobre la situación del tema Bolivia. Dice en la parte final, en consecuencia con lo anterior y con el afán indeclinable de la verdad, la justicia y la no repetición sean el signo que paute la convivencia del pueblo boliviano, escuchen esto. La Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Internacional Penal. Envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición y especialmente de los casos de Sacaba y Sencata. Le vuelvo a leer esto que es muy importante. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha dispuesto los trabajos para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto y especialmente los casos de Sacaba y Sencata. La Secretaría General remitirá a la Corte Penal Internacional también las conclusiones de los informes del GIEI, es decir, esta comisión que está investigando Sacaba y Sencata, ya que entiende que sin luz pública sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades individuales que pudiesen corresponder, no resultará posible hacer justicia respecto al pasado reciente en Bolivia. ¿Qué tal el comunicado de la OEA? Dicho esto, nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida. La problemática de la niñez en riesgo, y Aldeas Infantiles SOS está lanzando una nueva campaña. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Gladys Villazón, gerente de programa El Alto de Aldeas Infantiles SOS. Licenciada Villazón, un abrazo para usted. Buenos días, bienvenida a Fides. Muy buenos días a Radio Fides, agradecerle por la invitación. Sí, es importante hablar sobre la problemática de la niñez, es una preocupación muy grande que cada uno de nosotros debemos enfrentar y poder buscar soluciones. Bueno, ¿cómo está la situación de los niños hoy? ¿Cómo está la situación de los niños hoy? Mira, realmente es una problemática muy grande, tenemos datos estadísticos que nos preocupan, pero si nosotros hablamos ya de vidas, historias detrás de estos datos estadísticos, podemos hablar, seguramente todos recordamos la situación que ha atravesado el niño Alexander, la situación que ha atravesado la niña Abigail, la situación que ha atravesado la niña Eva, ¿no? Que hemos tenido que perderle a la niña Eva como al niño Alexander y Abigail. Son datos que nos preocupan. Nosotros como Aldeas Infantiles hemos realizado un estudio denominado Cada Niño Cuenta, sobre los derechos, cumplimiento de derechos de los niños, que nos dice aproximadamente a nivel nacional, a nivel de Bolivia, que hay aproximadamente 1 millón de niños que están en riesgo de perder su familia.
Por otro lado, los datos que nos lanzan también las defensorías nos dicen que hay muchos niños que están en situación de violencia, niños que mueren por el tema de infanticidio. El año pasado se ha presentado 70 casos de infanticidio, hay violencia contra los niños, tenemos 1000 casos registrados en las defensorías. Tenemos niños que están viviendo en calle, tenemos niños que están viviendo con otros familiares que no son su familia propia, con terceras personas de manera ilegal, y tenemos 900 niños que están en situación de perder su familia por muchos factores que atraviesan la familia, ¿no? Estos factores son la pobreza, la extrema pobreza, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo. Esto les pone en una situación de riesgo, de abandono, de pérdida de la familia a los niños y situaciones hasta de trata, tráfico de niños, ¿no? Esta situación nos preocupa y nosotros hacemos conocer esta situación a la sociedad civil y principalmente a nuestras autoridades, ¿no? A nuestras autoridades para que puedan ellos a través de ellos proponer programas, proponer políticas públicas que le den el apoyo, que le den ese sustento a las familias, a los niños, para que no puedan atravesar esta situación de alto riesgo con la que estamos atravesando referente a nuestra niñez. Ok, SOS comienza una campaña que nos gustaría, por favor, pueda contarle a la gente que está escuchando la emisora y viendo el canal también a esta hora. Justamente la campaña es de sensibilización, de concientización a nuestras autoridades departamentales, municipales, a las empresas, a las personas de a pie, a la sociedad, de que podamos responder a esta situación de los niños con programas, con proyectos, con políticas públicas para poder apoyar a la familia y esa familia no se desintegre y los niños puedan quedar solos. Tenemos muchos niños en centros de acogida, tenemos niños que viven en calle, producto de la desintegración familiar, producto de la violencia, y ellos quedan realmente en un abandono total. Lo que estamos tratando de hacer ahora es que a través del sistema de protección departamental, municipal, se pueda proponer programas de apoyo a la familia, programas de apoyo a los niños, porque los niños se encuentran en esta situación no porque la familia lo quiere, sino nuestro país, según las Naciones Unidas, está ubicado en el tercer lugar de pobreza y extrema pobreza, y justamente estos niños y niñas vienen de estas familias, ¿no? Y lo que queremos es que entren en conciencia, se sensibilicen, y las nuevas autoridades que seguramente van a venir ahora a ocupar cargos departamentales y municipales planteen programas, vuelvo a repetir, sociales de apoyo a nuestra niñez, de apoyo a la familia, para reducir estos índices de abandono, estos índices de violencia, estos índices de la pérdida de la familia, porque creemos que el mejor lugar para los niños, para que puedan crecer, es la familia. Y para que esa familia permanezca unida, hay que darle el apoyo hasta económico a esa familia, hasta que se pueda restablecer y poder buscar su autosostenibilidad y su autosuficiencia. Eso es lo que pensamos nosotros como aldeas infantiles, y los convocamos, los invitamos para que se pueda generar estos programas, estos proyectos y estas políticas públicas en beneficio de nuestros niños y niñas más vulnerables, de población más vulnerable, de familias más vulnerables. Licenciada Villazón, estas políticas que hay para los niños, niñas y adolescentes en el país, si bien están escritas, la verdad es que están ahí, se quedaron ahí. No vemos definitivamente al menos resultados tangibles que una ley haya podido dar a la ciudadanía en relación al bienestar de este grupo de la población, ¿no es cierto? Así es, en nuestra misma Constitución Política del Estado, en el Código Niño-Niña, refiere a que el niño se haga todo lo posible para que el niño pueda permanecer en su familia. Ahí está la ley. Lo que corresponde ahora es plasmar en realidades, plasmar, como decía, en programas concretos de respuesta concreta hacia esta población. Eso es lo que nos falta trabajar, y eso pedimos nosotros a las autoridades que lo puedan hacer. Se puede realizar programas, como decía, sociales, que apoyen justamente a la familia, evitando que ésta se desintegre, dando
dándole el soporte, porque la familia no abandona, vuelvo a repetir, porque quiere, sino porque se encuentra en una situación crítica, que ella está a punto de desmayar y ya no sabe qué hacer, y el resultado de eso es que los niños queden solos, abandonados, y terminen niños en centros de acogida institucionalizados y queden niños en calle, ¿no? Y otros no sabemos en qué situación están, pero hay una desprotección total, y lo que nos corresponde es que estas leyes realmente se apliquen en la práctica y haya respuestas, haya servicios que puedan responder y proteger a los niños de manera correcta y de manera real, ¿no? Porque ahorita está escrito, como decías, realmente en documentos, pero en la práctica no se ve aquello. Muchísimas gracias, licenciada Gladys Villazón, gerente del programa del Alto Aldeas Infantiles SOS. Le enviamos un gran abrazo desde Fides y adelante, por favor, por nuestros niños y niñas, aldeas infantiles. Un abrazo para ustedes. Estamos a 6 minutos ya del mediodía. Nos escriben al streaming de Fides y nos preguntan, ¿podrían informarme acerca, por favor, de los vuelos a Europa en el tema de la pandemia? Sí, tenemos los detalles para usted, pero si quiere ampliarlos está en la página radiofides.com. Mediante una resolución en su cuenta de Twitter, el presidente Luis Arce informó que el gobierno determinó suspender los vuelos del continente europeo hasta el 31 de mayo a fin de evitar y prevenir el ingreso de nuevas cepas COVID-19 al territorio nacional. Hasta el 31 de mayo está suspendido. Para prevenir el posible ingreso de nuevas cepas de COVID-19 al territorio nacional, ampliamos la suspensión de vuelos procedentes de Europa hasta el 31 de mayo del 2021, mediante decreto 4473. El decreto es el 4473, si quieren más detalles. La norma ya se encuentra en la Gaceta Oficial del Estado, según indica el reporte de la Agencia Estatal de Noticias. Una parte de esta determinación señala lo siguiente: se amplía el plazo dispuesto en el artículo 2 y el inciso C del artículo 3 del Decreto Supremo 4430, del 23 de diciembre del 2020, modificado por los decretos supremos 4443 del 6 de enero del 2021 y 4464 del 10 de febrero de 2021 hasta el 31 de mayo del año 2021. Lo he mareado con números, ¿no? Bueno, aquí lo importante es que hasta el 31 de mayo no hay vuelos procedentes de Europa a territorio nacional. Un gusto servirle ante sus preguntas a través del streaming. Amigos, ya hemos llegado al final de Antes de Mediodía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero despedirme, por favor, cantándole un cumpleaños feliz a nuestra... Tiene todos los cargos aquí en Fides, ¿no? Mediodía, gracias amigos y buenas tardes a todos.